Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Nueve y 12 de la mañana, es sábado, nosotros estamos acá en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires, hermoso estudio como todos los que tiene la radio. Estamos haciendo un programa desde hace muchos años con un hermoso equipo que se va renovando. Bueno, ahora tenemos algunas personas de vacaciones. Sí, Marina, que le mandamos un beso enorme, nuestra querida Marina Torino. Y siempre con mucho amor también, como nos decían recién los oyentes. Ese es el modo de hacer. Vamos a hablar de la salud. Habíamos anticipado un poco esto, ¿no? Nuestra salud está ligada a la salud del planeta. Si destruimos los glaciares, si llenamos de plásticos a los mares, si desaparecen esas especies, rompemos la barrera coralina, si llenamos de veneno nuestros campos, si transgredimos la ley natural en diferentes ámbitos, ¿será que vamos a tener una buena salud el resto de los seres vivientes? La llamada humanidad. Bueno, Victoria Mendizábal es bióloga y ella afirma rotundamente que hace falta pensar en una sola salud. La salud de la tierra tiene una relación directa con nuestra salud. Es doctora en farmacología de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en comunicación científica y ambiental de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es de Córdoba y está en Córdoba. ¿Qué haces, Victoria? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda Sergio y equipo? ¿Cómo andan? Bien, ¿qué estás viendo por tu ventana? ¿Qué estoy viendo por mi ventana? Mi jardín, unos árboles. Estoy en Villa Allende, Córdoba. Qué linda zona esa, ¿no? Contanos un poco de eso. Linda zona, linda. Vivo acá hace unos 8 años y justo me acordaba, te escuchaba recién y me acordaba que mi venida o nuestra venida acá a Córdoba coincidió con unas inundaciones que hubo acá en Sierras Chicas. Uh-huh. Ustedes saben que Villa Allende es parte del corredor de Sierras Chicas, que estaría como al norte de la ciudad de Córdoba, a unos 30 kilómetros más o menos estoy yo. Y bueno, y esa inundación que fue tremenda acá en la zona de Sierras Chicas a raíz de unas lluvias que, bueno, generaron el desborde de los ríos y, bueno, consecuencias nefastas, tanto materiales como en vidas humanas. Fue como mi primer contacto, bastante violento, ¿no? Por cierto, con la realidad de las Sierras Chicas, que es una comunidad bastante movilizada en cuanto a lo ambiental, precisamente. Sí. Y bueno, los principales movimientos de por aquí tenían una frase que era: no fue la lluvia, fue el desmonte, ¿no? Entonces, me parece que es un buen punto de partida para lo que estabas comentando recién, porque hay un sector bastante importante de la población de estos lugares de por acá que tiene esa conciencia con respecto a la importancia de los bosques en este caso, ¿no? Claro, y vivís en una zona, en una provincia muy productiva también en lo referente al campo, a las producciones agrícolas, ganaderas, donde, bueno, para poner algún símbolo, se utiliza el glifosato, ¿no? Sí. Y eso también se podría sumar a lo que decís. Totalmente, sí. Quizás la zona, digamos, más sojera en este caso es la zona de
Sí, del sur, ¿no? sí. De la Ruta 9, pero también en Córdoba es impresionante la cantidad de desmonte que ha habido y el porcentaje muy bajito de bosque nativo que queda, ¿no? Vos sabés que esta mañana nos preguntamos con la entrevistada anterior, ¿cómo es posible que la economía aún no incluya esas variables que tienen que ver con la destrucción de los ambientes? Y ya vamos a atender lo que vos pregonás con la destrucción de la salud de las personas. ¿Cómo no puede relacionar y atender esas variables? Y entonces seguimos pregonando que hace falta producir más y más a lo que cueste. Pero ¿dónde están esos costos ocultos o por qué no aparecen? Yo creo que no es casual, ¿no? Hay como una visión de la economía, me parece, hegemónica, claro, que considera a la naturaleza como un elemento, diría que casi infinito, y que está desvinculado de nosotros, ¿no? Entonces se puede explotar Claro. indefinidamente o se puede en su defecto controlar, ¿no? Y entonces está esta creencia muy instalada que me parece que hay que vencer, que tiene que ver con decir, bueno, hay como un sector importante de la población que dice, bueno, ya está, estamos en el horno, no hay mucho más que podemos hacer, y eso te lleva a una parálisis, algo que conocemos como ecoansiedad, ¿no? La gente que está bien concientizada acerca de lo que está pasando y que sin embargo se siente impotente, ¿no? Y angustiada. Y por otro lado, una visión de este mismo problema que yo podría llamar tecno-optimista, ¿no? Que sería, bueno, pensar que la ciencia y la tecnología nos van a dar una respuesta al cambio climático, ¿no? Claro. Y decir, bueno, total, ya los científicos lo van a solucionar. Y en cualquiera de las dos situaciones, como personas de a pie, nos quedamos ahí, ¿no? En la inacción. Estamos escuchando a Victoria Mendizábal, que es bióloga, es doctora en farmacología de la UBA, tiene especialidades, es gran divulgadora, tiene una charla TED que recomiendo, ponen su nombre, Victoria Mendizábal, TEDx Córdoba. A mí lo que más me impactó de esa charla es una parte donde aludís a la necesidad de contarnos otras historias, es decir, ejercer una nueva narrativa. ¿Qué problemas trae no atender el ambiente y todo lo que nos rodea? Empecemos a ejercitar eso que vos mencionabas en tu charla TED. Expliquémoslo del modo más llano posible, que sea razonable, porque a veces pareciera que lo obvio, lo elemental, no puede ser comprendido, no tiene espacio en nuestras conversaciones. Entonces lo importante, como veníamos diciendo, es tener una gran cosecha de lo que sea, pero y de los problemas que trae no atender el ambiente y todo lo que nos rodea, de los problemas que nos puede traer en la salud, como vos decís, hablemos de eso. Bueno, yo creo que en relación a la charla TED, está bueno que traigas esto porque es algo que yo trabajo mucho en los últimos años, ¿no? Si bien soy bióloga y dediqué mucho tiempo también al campo de la farmacología, al estudio de la salud desde un punto de vista experimental en el laboratorio, con animales de experimentación, ¿no? De ese mundo vengo. Es como que en los últimos años he retomado un poco esta visión de la biología que me resulta fascinante, y si después querés, a ver, que comentamos un poco más. Pero también, como decías, la comunicación me parece clave en todo esto, ¿no? Sobre todo en el campo de la salud. Y es lo que a mí me hizo, de alguna manera, salir
de la mesada, como se dice en la jerga, ¿no? Salir del laboratorio para comunicar, porque muchas veces, y esto se ve muy claro con el cambio climático, tenemos millones y millones y millones de datos y de información y de conocimiento con respecto al tema, pero ese conocimiento no se vuelve operativo, ¿no? Claro. Queda como en un compartimento estanco, por eso yo creo que es tan importante la comunicación, y en el caso digamos, de lo que es la crisis ambiental en la que estamos, importa cómo nos contamos, ¿no? Y en el campo de la salud a nivel individual, esto es muy claro, ¿no? Que se habla mucho en los últimos años de qué historias nos contamos de nuestra vida, de nuestro día a día, y cómo eso influye en nuestra salud personal, te diría. De la misma manera, me parece que las historias que nos contamos acerca del mundo y de la salud del mundo también influyen en cómo nosotros vamos a accionar o cómo vamos a construir un nuevo mundo, ¿no? Si eso fuera posible. Y en ese sentido me parece que lo que tiene la charla TED es un poco, o mi intención fue un poco romper esta definición clásica de la salud, ¿no? La salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad, pero la realidad es que a pesar de que esa definición fue cambiando con el tiempo, a la hora de actuar seguimos actuando como si fuese así, ¿no? O sea que hay que cambiar la definición de salud. Yo creo que hay que cambiar totalmente la definición de salud, ampliarla, pensar en una salud. En la pandemia lo vimos claro, ¿no? Todas las estrategias de comunicación estaban orientadas a frenar la infección. Barbijo, distancia, etcétera, etcétera, pero no se problematizó, cuál era el origen, más allá de la discusión de si fueron los chinos, si fue no sé, todas las teorías conspirativas que hubo, ¿no? Con respecto al virus. Hay un biólogo muy, muy interesante que se llama Fernando Valladares que dice: la vacuna la teníamos y la destruimos, ¿no? Y se refería justamente a la naturaleza que nos sostiene, ¿no? De alguna manera, ese virus salió de un sistema en el que estaba, entre comillas, controlado, y salió, digamos, a infectar a las personas, ¿no? Salió de los animales a las personas. Y la farmacología, vos que sos especialista también en eso, ¿no nos enferma también un poco, quiero decir, la sobrefarmacología, la sobremedicación, la sobrecantidad de especializaciones para atender las diferentes problemáticas de un sistema que sabemos está absolutamente interconectado? Yo no me puedo ir a curar de la oreja sin atender las otras partes de mi organismo, ¿no? Totalmente. Bueno, es que me parece que en parte, volviendo a las definiciones, tiene que ver con esta idea que, si bien yo vengo del mundo de la ciencia y la defiendo y creo que hay que seguir en esa línea, también soy crítica con respecto a algunas perspectivas de la ciencia que desde mi punto de vista nos llevan a lugares de creer que me tomo una pastilla y me curé, ¿no? Y eso es algo que en la sociedad de consumo se ve muy claramente, ¿no? Sí. Buscar soluciones fáciles, lo cual no quiere decir que en algún momento yo no necesite tomar algún fármaco, ¿no? Pero hay como una sobresimplificación de las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, me tomo una sustancia, exacto, la que sea, ¿no? Un fármaco, me tomo una copa de vino si estoy ansiosa o estoy
deprimida o inquieta, entonces tomemos algo para relajar, ¿no? Ujú. Y me parece que hay como una búsqueda también en eso, de los fármacos, de las drogas, de las sustancias en general, como una búsqueda de soluciones mágicas. Sí. Y hablábamos antes de todo lo que la humanidad de algún modo le asesta a la naturaleza, ¿no? Todos los perjuicios que le causa. Ahora, si tomásemos al revés la naturaleza como la gran maestra, ¿qué debiéramos aprender para ser más saludables? Si le otorgaríamos de verdad el poder que tiene y nos pusiéramos en un espacio más acotado, más limitado, nosotros los humanos, de eso hablo, ¿cuál es el poder de la naturaleza? ¿Qué puede enseñarnos para vivir en armonía y con mayor sanidad? Yo creo que la naturaleza es primero algo fascinante, por eso estudié biología y lo volvería a hacer. Pero hay un aprendizaje que me parece fundamental de la naturaleza y son sus tiempos. Nosotros, si plantamos un árbol, no podemos hacer que crezca porque tiremos de las hojas, ¿no? Tenemos que esperar, tenemos que regar, tenemos que darle sol, tenemos que hacer una serie de cosas para apoyar ese crecimiento, ¿no? Y la naturaleza, en ese sentido, me parece que nos enseña algo de lo que se habla, pero que se ejerce poco, que es la sostenibilidad, ¿no? La naturaleza tiene un montón de mecanismos, a veces, diría yo, reiterativos, por si falla uno tenemos otro, ¿no? Y entonces se va entretejiendo una red que sostiene la vida y que sostiene a todo lo vivo y al mundo vivo. Sí. Y me parece que nosotros, como seres humanos, nos creímos esta cuestión de, vuelvo a la visión que tenemos con respecto a la ciencia, que podemos controlar, ¿no? Claro. Esa naturaleza. Y eso no es cierto. Hay que fluir con ella en todo caso, ¿no? Hay que fluir con ella y saber esto, vuelvo a la cuestión de los procesos, de los tiempos, es algo que en el momento histórico en el que estamos lo perdemos totalmente de vista. Vuelvo a la pandemia, por ejemplo. ¿Vos te acordás quién era el personal esencial en ese momento? De lo que hablábamos todos cuando... Sí, los médicos y las enfermeras, ¿no? Claro. Los médicos y las enfermeras, pero también las personas que estaban a cargo de los niños, de las personas mayores, de las personas enfermas, ¿no? Estas tareas de cuidado que fueron totalmente invisibilizadas. Si bien siguen siendo invisibles en muchos casos, yo creo que la pandemia lo mostró con claridad, ¿no? Cuando dijeron, cerramos los colegios, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y uno en las pantallas, cuando trabajaba, veía trabajadores y trabajadoras con sus bebés, con sus niños que cruzaban por detrás de las pantallas y nos mostraban esto que es tan claro, ¿no? Que no estamos solos, que dependemos de otros seres humanos, por un lado, somos interdependientes, y por otro lado somos ecodependientes. Los otros personal esencial eran los que trabajaban en todo lo que es la industria de la alimentación, y que llevaban y traían alimentos de las ciudades, ¿no? Y eso es otro de los puntos que me parece clave, ¿no? Nosotros no es que vivimos del aire, nos alimentamos, necesitamos cuidados, y esto es algo que la naturaleza, si uno está en contacto, nos devuelve inmediatamente, ¿no? Me parece que el gran problema es que nosotros nos hemos creído como especie esto que les decía recién, que podemos controlar, que podemos intervenir sin afectar otros procesos,
y eso no es posible. Es claro que vivimos en sociedades adictivas, ¿no? Adictivas a las drogas convencionales, no convencionales, pero también a eso que nos cuesta más decir o que solemos no decirlo, ¿no? Adictivas a comprarnos muchos pares de zapatillas, muchos jeans, muchas camisas, adictiva al consumo en general de lo que sea, comida, bienes y servicios. Ahí se me ocurre que también hay una directa relación con la enfermedad esta común que hablamos. Vos hablás de la salud, pero si no hay salud hay enfermedad. ¿Qué decís? Yo creo que en esto de la salud es importante y un elemento del que se habla poco, y yo con mis estudiantes hablo un montón, en los seminarios de comunicación y salud sobre todo, que soy la profe en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, y tratamos de desmontar esta noción de salud y empezar a hablar de, bueno, sí, existe esta dimensión física de la salud que todos conocemos muy bien, la dimensión social, mental, ambiental, pero también existe una dimensión espiritual de la salud, desde mi punto de vista. Y no me refiero solamente a una cuestión religiosa, sino a una cuestión que tiene que ver con el sentido, ¿no? Con el sentido de nuestra vida, de nuestro paso por el mundo, más allá de que creamos que existe otra vida o no. Me parece que una de las cuestiones más tremendas de esta época es sustituir ese sentido por el consumo, ¿no? Entonces, si uno tiene una vida, como dice una activista española, que es Yayo Herrero, que la recomiendo mucho. Sí, la hemos entrevistado en el programa, Yayo. Genial. Sí. Bueno, lo que ella habla de una vida que merezca la pena ser vivida, tiene que ver con eso, ¿no? Una vida en la que yo interactúe con otras personas, con la naturaleza, que tenga tiempo para disfrutarla, que tenga mis necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y ahí no entra ese consumo desorbitado y desmedido, ¿no? Voy a pedirle a Gaby que nos ponga un mensaje que escuchamos hace un rato de Matías, que nos habló desde Italia, porque me parece que cita algo de esto que vos decís, y me parece que hay que subrayarlo, sustituir el sentido espiritual por el consumo es una gran macana entre nosotros. No sustituyamos eso, vamos por estos valores. Mira, Matías dice algo de eso. Dale. Muy buenos días a todos, mi nombre es Matías, argentino, actualmente en Sicilia, en Palermo, y respondiendo a la consigna, lo que ilumina mi camino es mi propio amor y el amor a los demás, porque ¿cómo se puede vivir sin amor? ¿No? Sobre todo también son mis deseos, que estos son transformados en metas y objetivos. Además, lo que ilumina mi camino es saber que cada día se puede ser mejor persona y aprender cada día más. No tengo ningún Dios, solo creo en las energías de las personas y en cómo estas energías pueden influir en nosotros. Por eso creo que tenemos que vivir muy atentos y conectados con todo lo que nos rodea. Beso grande a todos en el estudio y muy bueno el programa. Felicitaciones. Darle preponderancia al amor, a los diferentes aprendizajes, a la energía, a una conexión, él decía, entre las personas y con la naturaleza también, atender el deseo. Me parece que va por ahí esto que nos decís, ¿no? Totalmente. Y de hecho, más allá de lo esotérico que pueda parecer, ¿no? Para algunas personas, tipo de cuestiones está cada vez más siendo estudiada. ¿En qué sentido? En sentidos muy concretos, como por ejemplo,
del impacto que tiene sobre la salud y sobre determinados parámetros de la salud vivir cerca de entornos naturales, ¿no? Esto que vos me preguntabas, ¿qué ves por tu ventana, no? Sí. Y esto se ve, por ejemplo, entre lo que sería una habitación de un hospital o de un sanatorio que tiene vistas a un parque y uno que tiene vistas a un aire y luz, ¿no? Claramente hay diferencias. Entonces, en esa conexión con la naturaleza también hay esto que hablábamos recién, ¿no? Una trascendencia. Eso, Victoria, esa es la clave. Sí, esa es la clave, Victoria, y me llama la atención, hablando de nuevas narrativas. Fíjate que para hablar de la luz, de la espiritualidad, de la trascendencia, vos dijiste, bueno, que no parezca esotérico. Ayer, en una reunión de papás, se habló del amor. Una persona habló de la necesidad de estar muy presentes con nuestros hijos en el amor. Y se vio en la necesidad de aclarar, ojo, que no estoy hablando de una novela de Migré. Estamos hablando del amor, estamos hablando de la espiritualidad. Pareciera que con la paz suele pasar lo mismo. Son términos como que necesitamos, fíjate el mundo loco que vivimos, ¿no? Justificarlos. Aclarar. Sí, claro, aclarar. Hablo de la paz, pero ojo que no soy un volado, ¿eh? No, claro. Claro, no estoy... Un hippie. Tiene muy mala prensa todo eso, ¿no? Como que yo siento que está todavía encapsulado en algunos circuitos y no hay un diálogo entre ciencia y espiritualidad, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, está bueno eso. Y es un territorio complejo, ¿no? Porque hay una deslegitimación, total, te diría que sí, mutua, porque sí, también en determinados sectores a la ciencia se la ve como el enemigo, ¿no? Sí, pero fíjate que el Papa sacó la encíclica Laudato Si, que es una maravilla en eso, ¿no? Cómo atiende Totalmente. todo lo que dice la ciencia. Yo creo que vamos en ese camino, a pesar de las dificultades y a pesar de que las señales, digamos, de lo que nos muestra el mundo, lo digo particularmente por lo que está pasando en Gaza, y por lo que está pasando en un montón de países donde hay grietas, ¿no? Sí, Unos y otros, los buenos y los malos, y hay un discurso en ese sentido, me parece que es muy nocivo. Eso no tenemos que naturalizar, ¿no? Totalmente. Eso es lo que no hay que naturalizar, claro que sí. Me parece que hay una gran deshumanización que va de la mano de, entre otras cosas, de esta capacidad ficticia, diría yo, de la ciencia que nos permite controlar, predecir, que sí, nos permite controlar algunas cosas, predecir otras, pero no es a ciencia cierta, claro, sino que es a ciencia incierta, digo yo. Quizá debiéramos encontrar el modo justo para la organización necesaria, valiéndonos de todo lo que nos va marcando la ciencia, del gran potencial que tiene la inteligencia artificial, pero sí o sí para una organización que nos permita una vida saludable, que incluye, como vos bien decís, esta espiritualidad, esta luminosidad diferente, esta conexión con lo que somos y con el universo. Cuando hablamos de esto, estamos hablando, me parece, de lo que tanto pregonás, una sola salud. Uh-huh. Sí, esto es curioso porque, volviendo a esto de que no es un concepto hippie, es un concepto de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De una sola salud o de One Health, que tiene que ver con justamente esta tríada entre lo que sería la salud animal, la salud ambiental y la salud humana, ¿no? Y esta interconexión. Y otro concepto que también se utiliza bastante en el último tiempo es la noción de salud planetaria, y de la tríada clima, ambiente, salud, ¿no?
que ya te está incluyendo otras variables. Entonces me parece que estamos yendo muy de a poco hacia esos lugares, pero falta llevarlos, diría yo, a los espacios de formación, de nuevos profesionales, a los medios de comunicación, a distintos lugares, ¿no? Ese es el gran desafío, ¿no? Ese es el gran desafío, que estos enfoques y estas temáticas lleguen de un modo, yo diría, disruptivo a la universidad, a los medios de comunicación, y si esos medios de comunicación ya tienen una estructura tan rígida que no pueden aceptar estas cosas, pues buscaremos otras plataformas para poder comunicar con eficacia, para poder contarnos desde esta nueva narrativa. Gracias, Victoria, por hacerlo en todos los ámbitos donde se te abran puertas, en una charla TED con tus alumnos de Ciencias de la Comunicación en Córdoba, en las charlas que das por el país. A propósito de abrir puertas, cuando arrancamos la conversación se escuchaban pajaritos. ¿Qué pasó? Después cerraste la ventana, no escuchamos más. No sé, se callaron porque también hay máquinas de cortar el pasto. Bueno, ahí las espantaron un poquito. Gracias por este rato, Victoria. Gracias a ustedes, y bueno, me parece que en esto yo siempre estoy abierta a lo que acabas de decir, porque considero que es lo más importante, poder compartir estas ideas con la mayor cantidad de gente posible. Un gran abrazo. Que tengas. Gracias a ustedes. Un abrazo. Otro. Victoria Mendizábal está en Villa Allende, Córdoba. Desde ahí nos hablaba. Es bióloga, doctora en farmacología de la Universidad de Buenos Aires. Estudió en Barcelona, es profesora de Ciencias de Comunicación en Córdoba, es divulgadora. El concepto de una sola salud. La salud es la tierra, una imagen de salud irreemplazable. Nuestra salud está ligada a la salud del planeta. Hay que cambiar la definición de salud, nos decía, ya no pensarla en términos de las personas exclusivamente aislados de todo lo demás. Esto vale para todo, vale para la economía, vale para la política, para nuestros vínculos. No podemos pensarnos aislados. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.